según la Real Academia, según la famosa y bien ponderada Real Academia de Lengua Española, ¿qué es una historieta? A ver, ahí por favor, retrocederle, ahí por favor. Primero lo dice la Real Academia, fíjense, dice, es una fábula, cuento, relación breve de aventura o suceso de poca importancia. Para la RAE, una historieta es algo de poca importancia. Sí, es algo que nos cuenta algo, pero en realidad, pues no hay que darle mayor, relevancia, ¿sí? O en una segunda acepción nos dice serie de dibujos que constituyen un relato cómico, fantástico de aventuras. Nada más es cómico, fantástico de aventuras. No puede haber otra cosa para la RAE, ¿sí? Contexto sin él. Bueno, ahí empezamos con el problema de las definiciones de qué es lo que caracteriza a una historieta, o un cómic, o una novela gráfica, y que va de una simple tira en la prensa, una o varias páginas, o un libro. Lo que quiero rescatar de esta definición de diccionario es precisamente eso, ¿no? El poco aprecio o valor que se le da tanto a la historieta y por extensión a la novela gráfica, ¿no? Decir que es de poca importancia y que solamente cae en lo cómico, lo fantástico o lo de aventuras. Sí, pareciera que no puede ir más allá, no puede profundizar y mucho menos, por supuesto, atrevernos a relacionarnos con la literatura. Eso sería ya demasiado, ¿no? Intentar soñar con que una revista con dibujitos tenga otros tipos de aspiraciones, ¿verdad? ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, a ver, la aprieta, por favor. Sí, apriétele si quiere 4 veces, otra vez, para de una vez ya sacar todas las imágenes. Y otra. Ok, pero hay gente que se dedica a esto, que se ha dedicado ya a teorizar sobre qué es un cómic, ¿sí? Y bueno, sobre este tema nos podemos echar unas cuantas horitas hablando, ¿no? Yo nada más rescaté algunas definiciones así básicas y digamos clásicas sobre qué entendemos por una historieta. Está Will Eisner, que es un autor norteamericano que creó una obra muy importante que se llama The Spirit, ¿sí? Que nos dice, es un arte secuencial como medio de expresión creativa que trata la disposición de dibujos, imágenes y palabras para contar una historia y significar una idea. Aquí hay una intención ya, digamos, más formal, ¿verdad? De definir qué es una historieta, no nada más decir que es una historia con dibujitos de tipo cómico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos otro tipo de acepción, o ya un académico, ya mucho más formal, ¿verdad? Como Robert Urban, ¿sí? Que nos dice estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas en los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética. Bueno, aquí hay una intención ya mucho más académica, ¿sí? Para dilucidar de qué carambas hablamos cuando decimos historieta, ¿sí? Siguiente, por favor. Sí, a ver, la aprietas 3 veces para que. Ujú. Y tenemos un autor muy importante que se llama Scott McCloud, ¿sí? Otra vez, por favor. Ahí está. Sí, que tiene una obra que se dedica a analizar todo lo que tiene que ver sobre el cómic, ¿sí? Cómo entender el cómic. Yo les recomiendo mucho que la consulten. Y tiene una definición muy célebre, ¿no? Que nos dice ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Un ejemplo pues, sería eso que estamos viendo ahí, ¿verdad? Hay ilustraciones, hay imágenes, llevan cierto orden que se tienen que leer en ese orden para que tengan sentido, ¿sí? Nos transmiten información, ese mismo orden junto con los globitos que brindan ahí, y a fin de cuentas espero obtener una respuesta estética, pero también intelectual y emocional del lector. Es decir, es un producto artístico. Es un producto artístico que si ustedes se fijan en esta definición, bueno, puede aplicarse, por ejemplo, al cine. Y yo creo que el cine nadie duda que es arte. Bueno, algunas películas, ¿verdad? Sí. En cambio, pareciera que todavía nos negamos a aceptar que la novela gráfica puede ser un producto artístico, cultural, ¿sí? Entonces, bueno, Scott McCloud llega a esta definición que puede tener muchas críticas, pero que es una clásica, ¿no? Para entender qué carambas es un cómic, ¿sí? Siguiente, por favor. A ver, la aprieta. Pero la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Pero qué es una novela gráfica? ¿Qué es lo que nos trae aquí? Y es lo que nos trae de cabeza de repente. Siguiente, por favor. Y bueno, algunas características, a ver, por favor. De ahí, otra. Ah, ya nos pasamos. Atrás, por favor. Características de ya, ¿qué le llamaríamos una novela gráfica? Por supuesto, estoy sintetizando un montón porque pues el tema es súper amplio,
¿sí? Y como bien dice la profesora de hace rato que me antecedió, pues a veces es difícil determinar o diferenciar una historieta y novela gráfica. A fin de cuentas, pues sí viene siendo lo mismo en esencia, ¿sí? Decía Alan Moore, un novelista gráfico muy famoso inglés, ¿sí? Dice, pues la novela gráfica no es más que una historieta envuelta en pasta dura, le ponemos pasta dura y lo vendemos más caro, ¿no? Y ya le llamamos novela gráfica y lo damos más, a un precio más elevado. Y tal vez tiene razón, ¿sí? Pero como aquí, bueno, queremos aclarar por lo menos de manera eh, pues académica o formal, que es una novela gráfica, así que tiene unas características como las siguientes. Primero, es icónica textual, que desarrolla una historia que requiere el mismo formato editorial que una novela, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar el tomo, tal vez muy grueso, tal vez muy delgado, pero ya no es como el cómic, ¿verdad? Que son unas 32 páginas así muy flaquitas, ¿sí? Sino que ya aparece una novela. Es autoconclusiva, es decir, en realidad la novela gráfica sería aquella obra que está pensada para tener un inicio, desarrollo y final. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de los cómics tradicionales que duraban capítulos y capítulos, una saga, ¿no? De Superman podría durar, no sé, 20, 30, 40 capítulos, ¿no? Y continuar, y ya no digamos el manga, ¿no? Que es que son larguísimos los mangas. Aquí no, a lo mejor la historia empieza y acaba en el mismo tomo. Puede ser que esté pensado como varios tomos, ¿no? Sería en este caso como una saga, ¿no? Que no por ser una saga, voy a poner un ejemplo típico, Harry Potter, deja de ser novela, ¿verdad? No están pensados para varios tomos. Bueno, la novela gráfica estaría pensada igual, pero está pensado para concluir, ya tiene un arco, pues. Es de mayor extensión que el cómic tradicional, aquí entre comillas, porque hay novelas gráficas muy breves. Es coherente en el sentido de que no tengo que ver las películas, las 20 películas de Marvel anteriores para entenderle. Yo solo con que vea esa novela gráfica entiendo perfectamente, ¿sí? Y es ambiciosa en términos artísticos y de contenidos, es decir, tiene una intención más artística, no nada más entretener o hacer pasar un rato, ¿no? Quiere tener un impacto en el lector. Siguiente, por favor. A ver, sí, ahí le pucha, otra vez, por favor, ¿sí? Bueno, ahí. Eh, y en ese sentido va a abordar temas, pues, más adultos, también vamos a ponerlos entre comillas, ¿no? Más complejos. Y algo muy común es que son temas muy personales. Mucho de la novela gráfica se distingue por ser autobiográfico. De hecho, aquí en la título les tengo un ejemplo, ¿no? Del autor o autora habla sobre sus experiencias, sobre su vida, sus inquietudes, ¿no? Es muy testimonial a veces la novela gráfica y bueno, es como cualquier otra novela, pero aquí aparece con el apoyo de dibujos, ¿sí? Y trata temas complejos, ¿no? Las relaciones humanas, ahí puse, la política, sexualidad, muerte, consumismo. Es decir, no solamente es la aventura, ¿no? No solamente es el entretenimiento, sino que aspira a desentrañar una serie de temáticas, pues sí, podemos considerar profundas, ¿sí? Y por eso en ese sentido, el contexto de la historia tiene mucho peso social, político, incluso histórico, ¿no? Sí, a veces denuncia, critica, sí, y a veces lo hace con señalando nombres. Y en ese sentido, pues es un testimonio, no solamente es un producto de leer y tirar, es un testimonio de su época, ¿no? Sí, y también puede, por ello, requerir una lectura más pausada. Sí, no se lee tan rápido como a lo mejor otro tipo de obras, sí, de leer y tirar, sino que requiere ponerle más atención. Y por eso es una obra de autor, o bueno, también ponemos de autora, ¿verdad? Sí, es decir, ya es alguien que se está expresando, como todo producto artístico, se está expresando a través de su obra. Siguiente, por favor. Entonces, así ya sacar una definición rápida, por supuesto, tuvo que ser muy rápido esta por cuestión del tiempo, pero digamos que una novela gráfica es una obra inédita de autor, con plena libertad creativa, que desarrolla una historia conclusiva, es decir, que se acaba en el mismo número, con temáticas complejas y que es coherente por sí misma. Decíamos, no tenemos que recurrir a las novelas anteriores. ¿Sí? Y algunos ejemplos que les traje, porque hay muchísimos. El azul es un color pálido, ¿sí? De Joe Marón, que habla precisamente de sus experiencias, como, bueno,
descubrir su sexualidad y su lesbianismo, ¿no? Watchmen, que bueno, es una deconstrucción, dicen por ahí, de los superhéroes. Maus, que es el clásico de las novelas gráficas, ¿no? El horror de los campos de concentración, sí, narradas a través de gatos y ratones, pero lo que cuenta es real, ¿sí? Y es un recurso para que la historia nos impacte más, ¿no? Siguiente, por favor. Y otros ejemplos, Persepolis, de Marjane Satrapi, ¿sí? Que habla sobre la aventura de una chica que se ve atrapada en esta revolución islámica, ¿no? En Irán, y cómo cambia su vida, ¿no? Y se va a Europa y luego regresa y qué encuentra. Es decir, es que lo que encontraríamos en una novela, ¿no? En una película, y todo el mundo diría eso es político, es social, es artístico, ¿no? Bueno, pero aquí está en forma de novela. Berlín, toda una radiografía de la República de Weimar, ¿no? De la Alemania poco antes del ascenso del nazismo, qué vivía, qué sentía la gente, qué pensaba. Bueno, está ahí. From Hell, de Alan Moore, el que les decía que dice que la novela gráfica no es más que una historieta envuelta bonita para vender la cara, ¿sí? ¿Qué hizo From Hell? Que es toda una revisión de la historia de Jack el Destripador. Y si uno no lee aquí, aprende un montón de historias de Londres, ¿no? Y sus personajes y la reina Victoria y el ambiente político. Es decir, es todo un análisis de una época, de una situación, ya que el Destripador es como, digamos, el producto enfermo de esa sociedad victoriana. Y uno lo lee y queda fascinado y queda agotado porque es muy detallada esta novela o novela gráfica de Alan Moore. Entonces, pues eso sería una novela gráfica, ¿no? Básicamente una historia con ambiciones artísticas, autoconclusiva, de autor, con libertad creativa, ¿no? Sí, y por supuesto habría mucho que decir, pero bueno, por cuestión de tiempo, pues aquí le dejamos. Otros ejemplos, Pyongyang, sobre Corea del Norte, V de Vendetta, que es parecida a 1984, la denuncia de un sistema totalitario, y una española de Paco Roca que se llama Arrugas, sobre el Alzheimer, pues nos ayuda el dibujito, ¿no? Cómo se van perdiendo los recuerdos, ¿sí? Y son temas fuertes que se tratan en estas obras. Entonces, pues ya para terminar, pues los invitaría, ¿no? A acercarse a la novela gráfica, quitarles un poquito el prejuicio, ¿sí? Y entrarle a este, que es todo un mundo fascinante, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Pues les agradezco mucho la atención. Y si hay alguna pregunta, pues bueno, ya para concluir, pues es un producto artístico, ¿verdad? Con sus códigos y lenguaje. Es una forma expresiva, que no necesariamente hay que pegarle con la literatura, no, tiene sus propias formas, su propia autonomía, su propia complejidad, ¿sí? Muchas gracias y si hay alguna pregunta, pues con gusto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Me parece muy interesante esta presentación que nos da de todos estos símbolos y bueno, una clara definición de lo que es la novela gráfica. Y bueno, vamos a pasar ahorita a la siguiente presentación y al final haremos los comentarios de este bloque de ponencias para seguir ahorita el ritmo que tenemos planeado en la programación. Bueno, vamos a continuar. Permítame. Bueno, pues presento la síntesis curricular de la maestra Michelle, de la maestra Talía Michelle Domínguez Granillo del CCH Plantel Vallejo, con su presentación del cartón de opinión y el ABP, un camino hacia el pensamiento crítico.
Bueno, la maestra es docente con 10 años de antigüedad en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la pasantía de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior con especialidad en español y actualmente estudia la especialidad en Historia del Arte, todo por parte de la UNAM. Ha desempeñado cargos académicos administrativos tales como reportera en Comunidad Vallejo, coordinadora local del Programa Institucional de Tutoría del CCH Plantel Vallejo y actualmente es secretaria auxiliar del Departamento de Formación de Profesores de la Dirección General del CCH. Respecto a las actividades de formación docente, ha sido asistente, diseñadora e impartidora de cursos locales y centrales. También ha participado en la publicación de artículos en revistas indexadas y en ponencias nacionales e internacionales. Actualmente imparte la asignatura de taller de redacción 4 en el CCH Oriente. Muy bien, pues bueno, procedo a presentar. Perdón. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan bien? Creo que sí. Ok. Bueno, esta presentación habla sobre el cartón de opinión y el aprendizaje basado en problemas. Y esto es como una aventura hacia el pensamiento crítico, tomando como referencia que eso es lo que nos pide nuestro modelo educativo, que fomentemos en nuestros alumnos, y por ello me aventuro a hablar sobre esta temática. La que sigue, por favor. A lo largo de estas, es hacia abajo, a lo largo de esta presentación irán viendo ilustraciones de Ángel Boligán, que él es un caricaturista político, y pues él se especializa más en cartón mudo, así que todo lo que vayan viendo de imágenes son de él, salvo las últimas que ya les explicaré. Esta pequeña presentación trata sobre estos puntos. Primero, definir el aprendizaje basado en problemas, después aterrizarlo en el Telerit y por último, bueno, ver esto que sí es cartón de opinión, caricatura política o meme, que ahorita, como nos decía la doctora Camacho Morfín, pues finalmente depende de quién lo esté averiguando, ¿no? O cómo se está autorreferenciando. Hay que regresar a la diapositiva, por favor. Más arriba, la anterior. Bueno, esto posteriormente nos llevaría a qué es al pensamiento crítico y por qué tanta insistencia en esto del pensamiento crítico y por último los resultados. Ahora sí, la que sigue, por favor. Comienzo esta presentación con el aprendizaje basado en problemas. Es una metodología de estudio que nos permite que el alumno sea el que busca su propio aprendizaje. Hay tres tipos: el dirigido, el semidirigido y el individual, donde ellos lo hacen lo hacen solitos. Entonces, trata de una serie de pasos que son obviamente coordinados por el profesor. Aquí les puse 7, dependiendo del autor ponen 7, 8, 10, donde a los alumnos se les plantea una problemática y esta problemática, al finalizar todo este proceso, ellos tienen que resolverla. Inclusive al finalizar la presentación les voy a enseñar evidencia gráfica, una narrativa gráfica, como dijo la doctora, de qué fue lo que pasó. Este aprendizaje basado en problemas es muy importante, al menos en nuestro modelo educativo, no solo porque pertenecemos a una tradición constructivista, sino porque permite que a través del aprendizaje significativo los alumnos puedan aprender algo más que se les quede. Ellos, a partir de su propia investigación, de su propia reflexión y a partir de los materiales que el profesor les esté brindando, puedan aprender algo nuevo. La que sigue, por favor. Ahí les puse la definición de Frida Díaz Barriga, por cierto, y ya dejé en esa diapositiva, no hay problema. Dice, consiste en el planteamiento de una situación problema, donde su análisis y o solución constituyen el foco central de la experiencia y donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. Bueno, tomando en cuenta esa definición, podemos plantear la siguiente pregunta. Disculpen, me faltó un acento por ahí. ¿De qué se puede hablar? Bueno, se puede hablar de cualquier cosa. El ejemplo que les voy a poner a continuación trata sobre violencia de género, pero este modelo ya lo he trabajado con diferentes temas y lo he trabajado en diferentes generaciones, 5 para ser exacta. Entonces ya es un método probado en el que finalmente lo que se busca es que a través de la alfabetización visual, porque cabe destacar que
no solo los textos se leen, la imagen también se lee. Entonces se tiene que enseñar a los alumnos una metodología en la que ellos puedan decodificar las imágenes, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esto en medio de un modelo educativo? Pues bueno, primero centrarnos en nuestra escuela, centrarnos en nuestro modelo educativo, centrarnos en nuestro plan de estudios, buscar qué asignatura, obviamente la que impartimos en todo caso, y checar en nuestro programa de estudios qué nos conviene, o dónde podemos meterlo, dependiendo de la unidad, del propósito de la unidad, los aprendizajes y el contenido temático. Es como en esta imagen les pongo, vamos a ponernos unos lentes y vamos a empezar a meternos un poco más en nuestros programas para poderlos hacer más significativos para los alumnos. La que sigue, por favor. En este caso, yo lo implementé en el taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental 3, en la unidad 2, que se llama Editorial, Caricatura Política y Comentario Analítico. Tal como nos está marcando el programa, yo siempre me voy así derechito con lo que me dice mi programa. Claro, en algunas cosas pues sí hay que modificarle, pero al menos en esto, que es nuestro eje rector, ahí va. Ahí me está pidiendo algo y es prácticamente lo que les voy a mostrar. Dice, y le subrayo caricatura política porque ese es el término al que vamos, el que yo utilizo como material didáctico. El alumnado redactará un comentario analítico sobre un tema polémico actual. Ojo en lo de tema polémico actual. Es decir, podemos agarrar el que sea. Y la caricatura es un muy buen ejemplo para ello. A través del análisis del editorial y la caricatura política para el desarrollo de su capacidad reflexiva y crítica. Bueno, tomando en cuenta eso como eje central de esta exposición, ahora en lo que sigue nuestro programa, pues son los aprendizajes y los contenidos temáticos, que hacia allá voy. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, hay que establecer algo que es muy, muy concreto. La diferencia entre caricatura política, cartón de opinión y meme, ¿son lo mismo? Pues habrá que ver, ¿no? Si tomamos como referencia esto que dijo la doctora Camacho Morfín, de que son narrativas gráficas, efectivamente, todas son narrativas gráficas. Que están en una sola viñeta, también están en una sola viñeta. Ese es como nuestro principio para poder clasificarlas. Pero hay diferencias entre ellos. Vamos a empezar por qué es la caricatura política. En definiciones, porque hay muchos autores que hablan sobre ello, pero las intenté hacer lo más concretas por el tiempo que nos dieron. Son narrativas gráficas que ridiculizan a través de la retórica algún personaje político, la vida política o la vida social. Vamos a la definición de cartón de opinión, que sería exactamente lo mismo, pero va cambiando algo, que dice narrativa gráfica que ridiculiza a través de la retórica la vida cotidiana. Y por último, el meme también es una narrativa gráfica que se difunde por internet, ya sea un texto, una imagen, un video, pero todos estos forman parte de los textos icónico-verbales. Entonces, ya teniendo esto como referencia, creo que pudiéramos ocuparlo. Aquí, pues sí hay alguna cuestión entre los términos, que es entre cartón de opinión y caricatura política, y es que en México anteriormente se imprimían en un material duro como cartón. Entonces, por eso se le quedó, al igual que la historieta que se les quedó un nombre, al cartón de opinión se le queda este término por el material, más que nada, pero es un término que vamos jalando. Y el título de mi ponencia, pues finalmente se va a cartón de opinión porque hablamos de una situación más cotidiana que de una política. La que sigue, por favor. Bueno, en las diapositivas anteriores les leí de rápido que era un aprendizaje basado en problemas y cómo se puede insertar en el programa de estudios. Se ve aquí un poco chiquito, pero finalmente este proceso que empieza desde el planteamiento de una pregunta a los alumnos que ellos tienen que responder al final para dar una solución, se puede desarrollar a lo largo de las sesiones. En este caso, lo que les estoy mostrando es el planteamiento de 10 sesiones en las que se incluyen, bueno, el número de sesión, los materiales, qué producto van a hacer los alumnos, la evaluación y el porcentaje que va a tener dentro de esto. ¿Qué materiales se utilizan aquí? Por ejemplo, el tema que les estoy brindando, que les estoy mostrando, es el de violencia hacia la mujer. Se usa el violentómetro, se usan memes, ahorita les voy a enseñar unos memes, obviamente los materiales como las bocinas, la computadora, los alumnos hacen infografías, hacen cuadros de análisis, hay presentación sobre caricatura política. La que sigue, por favor.
Se les enseña figuras retóricas, los cartones de Ángel Boligán, que me gusta trabajar mucho con ellos. Hay un formato de análisis donde se les enseña a leer la imagen. Este análisis es tomado de la historia del arte, entonces se traslada hacia que los alumnos lo entiendan mejor y puedan decodificar una imagen para que ellos posteriormente puedan proponerla. Más adelante se les propone el tema de micromachismos, pero todo esto es un conjunto de todo el proceso que conlleva un aprendizaje basado en problemas. La que sigue, por favor. Y bueno, cabe destacar que aquí utilicé un libro que se llama El machismo ilustrado, que es como una historieta donde se explica qué es lo que no se tiene que permitir. Entonces, este libro también se los acerco a los alumnos como parte de la narrativa gráfica para que ellos se familiaricen con las situaciones y al finalizar todo este recorrido, con base en los documentos que yo les voy dando, puedan hacer una propuesta. Les digo, sí tomo algunas cositas de la historia del arte para poder hacer esto, pero al final hay buenos resultados con ello. La que sigue, por favor. ¿Esto cómo nos lleva hasta el pensamiento crítico? Bueno, el pensamiento crítico lo tenemos que fomentar todo el tiempo en los alumnos, en una generación que es completamente digital y a la que le cuesta muchísimo trabajo leer y escribir, y piensan que las imágenes son ilustraciones. Creo que es muy necesario que también les enseñemos que las imágenes tienen un mensaje implícito y que esto a su vez les va a permitir hacer una crítica. El pensamiento crítico, este término como tal, lo tenemos en la Gaceta Amarilla, en el documento de orientación y sentido de las áreas y en nuestros programas de estudio. Entonces, sí es muy importante que nosotros lleguemos a eso, que nosotros hagamos nuestras estrategias didácticas para que los alumnos puedan llegar a este punto del pensamiento crítico. Quizá no en todo, pero dejarles una semillita por ahí es muy ideal. La que sigue, por favor. Lo que sigue son evidencias de cómo empezaron los alumnos. Un acercamiento a la imagen es un meme, para que ellos puedan posteriormente elaborar no solo una caricatura política o un cartón de opinión, dependiendo de lo que ellos escojan. También lo pueden hacer a través de un comentario. Dice, y bueno, los chicos aseguran que los memes llevan faltas de ortografía, así que no los juzguen. Dice, ¿por qué las mujeres se visten de blanco en su boda? Para que combine con la licuadora, la lavadora y el horno. ¿Quieres darle libertad a una mujer? Pues alarga el cable de la plancha. Bueno, estas son como unas primeras opiniones que los alumnos tienen. Obviamente va todo esto completamente hilado para llegar a las siguientes, ¿no? Que esto ya sería como que al final de todo el procedimiento, de toda la información que se les muestra. Esto va acompañado también de notas informativas, va acompañado de muchas cosas, ¿no? Como ustedes pudieron verla en la tabla, que sí está muy apretadita, pero es todo el procedimiento que llevan ellos para poder llegar a este tipo de comentarios o este tipo de imágenes, donde ellos ya se dan cuenta que la violencia hacia la mujer y los micromachismos están mal, por lo que tienen que trabajar en ello a través de la imagen, a través del discurso, a través del propio cuidado hacia sus compañeras, y todo esto sirve como un proceso de alfabetización visual para que los alumnos puedan entender y puedan llevar estos cambios al interior de su hogar. Bueno, sería todo de mi parte. La que sigue, por favor, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora, muy interesante. Y bueno, todo lo que aquí vemos, tanto en esta ponencia como en la anterior, pues nos apoya a nuestra planeación didáctica y a ir encontrando estos argumentos para ir mejorando también nuestra práctica docente. Muchas gracias por todas sus aportaciones. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia y al final de este bloque hacemos los comentarios de las tres ponencias que se presentaron. Muy bien, pues vamos a presentar a Edgar Alan Islas Padilla del SH Plantel Vallejo, que nos presenta elementos de la novela gráfica en el dibujo artístico para talleres de expresión gráfica 1. Muy bien, bueno, el profesor es licenciado en artes visuales, maestro en docencia en arte y diseño por la Facultad de Artes y Diseño y posgrado en artes y diseño de la UNAM. Cuenta con varios diplomados. Y bueno, entre está el de diseño editorial, de arte, cultura y educación. A su vez, pues bueno, también de varios cursos que también presenta
proyecto que tiene el profesor y bueno, entre estas asesorías también la formación de recursos humanos y sobre todo también, pues bueno, en evaluación de productividad académica, de material didáctico, de colaboración de programas institucionales dentro de la UNAM y de participación en programas institucionales. Muy bien, pues bienvenido y paso a presentar material. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores, las organizadoras, a los compañeros también que he estado escuchando sus presentaciones y están bastante interesantes. También espero contribuir con este tema, con esta presentación. Muchas gracias. No veo la presentación. ¿Ya se está compartiendo? Bueno, mi participación se titula La novela gráfica o elementos de la novela gráfica para el dibujo artístico para el taller de expresión gráfica 1, es la asignatura que imparto y la propuesta consiste en llevar a cabo el traer la novela gráfica como elemento didáctico a la materia expresión gráfica y llevarla a cabo de manera práctica por medio de un proyecto o el aprendizaje basado en proyectos para que los alumnos tengan el aprendizaje y tengan la experiencia de la colaboración en la creación de la novela gráfica. Y bueno, para empezar, me gustaría aportar que la novela gráfica vincula tanto el arte visual como la literatura. De manera que podemos apreciar que es imagen lo que podemos observar en su mayoría son personajes. En este caso vemos obras literarias como es Hamlet, de género dramático, una obra de William Shakespeare. Aquí vemos cómo los personajes están caracterizados con ropa de la época. Tenemos también la Odisea de Homero, en donde están los personajes de estas leyendas mitológicas, héroes como Aquiles en la portada y también podemos apreciar que en su estética se presentan los héroes bastante gallardos, bastante grandes, musculosos y con este porte o proporción heroica, que es algo de lo que vamos a hablar o les voy a mostrar más adelante de qué es lo que se trata. También se encontraba por ahí el viaje en el tiempo, que nos mostraría pues parte del género de ciencia ficción. Yo creo que para estudiar el arte de la novela gráfica sería importante partir de los artistas y de sus obras como Alan Moore, que ya se mencionó que él es el autor de Watchmen, La broma asesina, de Batman y V de Vendetta. En este caso, me gustaría recalcar que la novela gráfica no es una obra de un solo autor, sino que es una colaboración de diferentes artistas. En este caso, Alan Moore sería el escritor, mientras que hace o utiliza la participación de diferentes artistas, de diferentes dibujantes, que le dan la estética a cada una de estas obras y que también utiliza diferentes artistas para darle color y este trabajo en conjunto genera estas obras. La siguiente, por favor. Otro de los grandes artistas que admiro es Frank Miller, que es el autor de 300, de El regreso de Batman, El Caballero de la Noche, y de Sin City. Respecto de estas tres obras, me gustaría comentar algunas características. Por ejemplo, en la obra de 300 es una obra en donde Frank Miller, en este caso, él aparte de ser escritor, también es dibujante. Él dibujó 300 y dibujó Sin City. La diferencia entre 300 y Sin City visualmente radica en que 300 es una obra a color
mientras que Sin City es una obra en blanco y negro. Él utiliza el alto contraste del blanco y negro para generar mayor dramatismo. Y el rojo, pues es un color bastante agresivo que también nos remite a la sangre. Entonces, él lo ocupa para dar mayor intensidad y dramatismo a sus obras. En el caso de la obra 300, se basa en una historia que se refiere a hechos históricos, que es la invasión de Jerjes I a Grecia, y se desata la batalla en las Termópilas, eh, que fue defendida por 300 soldados comandados por su rey Leónidas I. Eh, para la, para la estética de esta obra, según la investigación que hice, este artista se basó en una pintura clásica que no pude agregar, pero si me permiten dejarles una tarea, eh, les encargo buscar la obra Leónidas I en las Termópilas, que es una obra pictórica del neoclásico del siglo XIX que presenta a Leónidas junto a su ejército antes de la batalla y que nos presenta pues precisamente la estética que utilizará este autor para esta obra. La siguiente, por favor. En este caso tenemos a Neil Gaiman, que es autor de estas tres obras. En este caso, él es el escritor de Marvel 1602, que él presenta pues una versión de los superhéroes de Marvel en esta época, con ropa del periodo barroco, en donde podemos ver pues variantes de los personajes en la época de los castillos y en una era muy oscura. En este caso, Gaiman es el escritor de estas tres y también ocupa a diferentes artistas para dibujar y dar estética a sus obras. Él es el autor de Coraline, que fue galardonada con diversos premios y que fue una obra, una novela gráfica que se llevó a película en versión de stop motion. Entonces aquí podemos ver que la mayoría de estas obras tienen esta característica de que al estar tan bien narradas y estructuradas de manera que las secuencias gráficas tienen una manera de presentar la historia eh, de una manera tan cinematográfica que prácticamente sirven como guiones cinematográficos para hacer las películas. Entonces, por eso dieron ese gran salto a la pantalla grande y, y tenemos esta vinculación pues de las diversas artes. Y Sandman, que también es una obra pues que podemos ver en una serie de Netflix. La siguiente, por favor. En la presentación anterior se habló sobre el lenguaje visual y me gustaría a mí comentar un poco a qué se refiere con el lenguaje visual. El lenguaje visual básicamente se refiere a entender lo que estamos viendo a partir de una imagen. Una imagen tiene una infinidad de contenidos, de significados que tenemos que aprender a leer, a entender y que nos van a llevar a entender la historia de la obra, también a entender la perspectiva histórica o el contexto histórico en el que se desarrolló y también la visión estética del artista y el por qué pintó esa obra en ese momento. En este caso tenemos a una obra que es prácticamente un parteaguas o una obra que rompió con todos los estándares establecidos de la estética. Es una obra del primer periodo del Renacimiento y si recuerdan, antes del Renacimiento pues tenemos la Edad Media y las obras pictóricas de la Edad Media básicamente se basan en obras religiosas, pero que su característica de las obras previas a esta consisten en ser simbólicas básicamente, en donde los artistas no se preocupaban por las proporciones, por el realismo, más bien por dar ese mensaje religioso, por dar, por transmitir los valores
católicos, y mantener básicamente al pueblo o al público enajenado en la religión para pues mantenerlos controlados. Sin embargo, bueno, todavía no termino. Para este periodo, en el Renacimiento, Sandro Botticelli hace una representación del nacimiento de Venus, en donde él transmite la estética o como estética la belleza, y para él la belleza pues es esta mujer desnuda que tiene proporciones perfectas, de largo cabello rubio, que es símbolo de la belleza. Su cabello presenta ondulaciones precisamente como el agua. Eh, Vemos que tiene como características el naturalismo, o que presenta un paisaje natural, un paisaje con perspectiva, con fondo, con profundidad, algo que no se había incluido antes. Eh, la proporción que se refiere a realizar cada parte de la figura humana en su posición correcta. Vemos que también tenemos una composición triangular, que es símbolo de la perfección, y los personajes que se encuentran en esta obra pues son Venus, Céfiro, el rey del viento, Cloris, su esposa, que es la diosa de las flores, y a una ninfa llamada Horas. Entonces, vemos que un lenguaje visual se refiere a entender los significados que tiene una obra pictórica. La siguiente, por favor. Entonces, podemos hablar de estos diferentes elementos, y uno de los más importantes para lograr el realismo, sobre todo en la representación de la figura humana, pues es entender el canon de proporción. Y aquí hay algunos cánones que se refieren a la altura de los personajes según su edad, y podemos ver que un niño o infante de aproximadamente 2 años, 3 años, puede llegar a tener desde, bueno, un recién nacido, ahora sí que su representación gráfica o en dibujo puede tener una proporción de 2 cabezas. La proporción de las cabezas se refiere a que se utiliza la cabeza como unidad de medida, y esa unidad o esa distancia se reproduce o se aplica en el cuerpo. Aquí vemos una proporción de 2 cabezas junto a una proporción de 3 cabezas, en donde el cuerpo ya está más alargado. A un lado tenemos una proporción de 4 cabezas, y vemos que la edad de los niños va avanzando. Luego continuamos con una proporción de 5 cabezas, aproximadamente a una edad de 5 o 6 años, una proporción de 6 cabezas, a una edad de los 8 a 12 años aproximadamente, cuando todavía son niños, y un adolescente tendría una proporción de 7 cabezas, prácticamente alcanzando ya su altura de adulto. Un adulto todavía, digamos, termina de desarrollar su altura más o menos a los 20, 22 años, y su proporción, o la proporción que se considera como normal, es de 7 cabezas y media, mientras que la proporción idealizada es de 8 cabezas. La siguiente, por favor, que esta es la más alta, y también se conoce como proporción heroica. Bueno, respecto al dibujo artístico, que es lo que se atiende en taller de expresión gráfica, la siguiente, por favor, está compuesta por estos 6 elementos principales. La primera sería la estructura. La estructura se refiere a identificar, por ejemplo, el esqueleto de la figura humana para reconocer sus proporciones. De esta manera podemos utilizar elementos simples como círculos, cuadrados, triángulos, óvalos, y también líneas guía para identificar la estructura de una figura humana, reconocer sus proporciones, y a partir de ahí poderle dar movimiento. La siguiente, por favor. Entonces, la estructura nos permite simplificar las formas, mientras que el boceto es un trabajo más elaborado, pero también se entiende como un borrador o como un dibujo preliminar de un trabajo que va a ser más elaborado o más acabado. Entonces, este es un dibujo rápido,
que se puede hacer directamente con un modelo o puede ser de la imaginación, y ya nos presenta cierto volumen y también se le puede dar cierto volumen o claroscuro insinuado de la figura. El siguiente, por favor. Entonces, nos permite darnos una idea previa de nuestro proyecto. El estudio es una herramienta que se utiliza para analizar a profundidad los esquemas, reconocer cada parte. Por ejemplo, en este caso tenemos el dibujo de El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que tiene también un sinfín de significados. Da Vinci, para realizar pues tuvo que estudiar la anatomía de la figura humana, el largo de los huesos, la composición muscular, y el estudio se refiere a eso, a entender algo que desconocemos, en este caso, la anatomía humana. Siguiente. Entonces, digamos que el dibujo artístico tiene una gran relación con el dibujo científico porque parte de la realidad para su representación, mientras que la técnica se refiere al uso de los materiales para diferentes o lograr diferentes efectos en el resultado de la representación. El más simple de todos, pues, es el grafito, es el uso del lápiz. Se utilizan rotuladores para entintar, por ejemplo, o tinta china. Se utiliza carbón para dar un efecto más oscuro. La sanguina como una técnica tradicional, lápices de aceite, lápices de color, pluma, marcadores. Esto significa que según la técnica nos va a dar un resultado diferente. Siguiente, por favor. En el siguiente vamos a ver el claroscuro, que es una técnica para dar sombreado y volumen a la representación de la realidad. En este caso, este joven está realizando el dibujo de una escultura que es básicamente una actividad académica o con una tradición que se remite a la Escuela de las Bellas Artes francesa, en donde se le pedía a los alumnos pasar horas y horas dibujando las esculturas griegas para aprender de sus proporciones, aprender de su estética, de su belleza, y eh, pues era una herramienta de conocimiento de la figura humana, pues como elemento básico para el dibujante. La siguiente, por favor. El siguiente elemento es la perspectiva, que es la sensación de la profundidad en el espacio. Esta herramienta nos sirve para generar escenarios, por ejemplo, para los personajes. Básicamente podemos diferenciar dos tipos de escenarios. Uno sería el de los espacios interiores, dentro de las casas, dentro de los edificios, y en los exteriores. Generalmente, la mayoría de las novelas gráficas se desarrollan en ciudades o en ambientes urbanos. Entonces, el uso de la perspectiva nos permite darle una lógica al trazo o al diseño de los espacios sin que pierda realismo, y manteniendo pues la congruencia con la representación de la realidad, sobre todo de los espacios. Muchas gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos que todos estos son los elementos del dibujo artístico. También me gustaría reconocer el trabajo de Gustave Doré, que es un ilustrador. Personalmente lo considero como un precursor de la novela gráfica, ya que él ilustraba obras de la literatura, y las más famosas fueron La Divina Comedia. Ilustró las novelas de Edgar Allan Poe como El Cuervo, ilustró la Biblia, ilustró em, eh, estoy pensando en... No, no, podemos regresar, todavía no termino con la anterior. En, bueno, él ilustraba las obras más importantes de su época. Estaba pensando en El Gran Hidalgo, Don Quijote de la Mancha también lo ilustró, y la técnica que él utilizaba para ilustrar era el grabado en litografía, también en buril y gilografía. La técnica que él utilizaba pues era con puntas de metal sobre placas
sobre placas de metal y bueno, esta técnica da también un gran dramatismo para el claroscuro. La siguiente, por favor. Ya para concluir, me gustaría mostrar el trabajo de mis alumnos que se hace en la asignatura. En este caso vemos diferentes posturas de esqueleto, que también llamamos gesto, que es la postura del personaje, que demuestra pues su estado de ánimo. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver un proceso de dibujo en donde se parte de un boceto, se delinea, a este se le da claro oscuro y finalmente se le da un tratamiento artístico o estético según la intención pues, de cada autor. Esta es una obra de una alumna. Siguiente, vamos a ver que trabajamos también la figura humana en diferentes escenarios dramáticos, todo en blanco y negro, para pues entender tanto la forma, la línea, el punto, que son elementos gráficos. Y la última, también vamos a ver algunas otras obras hechas por alumnos, en donde tenemos personajes, en donde podemos apreciar que el blanco y negro le da un gran dramatismo a la obra y también vemos que logran aprender las proporciones heroicas de los personajes para lograr pues su realismo. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Vamos a leer varias de las participaciones que tiene nuestro público. Y bueno, también a hacer algunas preguntas o felicitaciones que tiene también para ustedes. Muy bien, pues vamos a empezar con un comentario que tiene el profesor Mario Alberto González Nájera. Hay varias definiciones de historieta o cómic por investigadores y autores como Rius, Scott, entre otros. Y Santiago García escribió un libro sobre la novela gráfica. En mi opinión, considero que es como la literatura y la diferencia de sus formatos sería lo mismo o un cuento que una novela. Por eso me gustaría o me gusta más el término de narrativa gráfica porque engloba otras formas como las infografías, tiras orales, etcétera. Bueno, esta pregunta sería dirigida para Miguel Ángel Landeros Bobadilla. Sí, 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 gracias. Pues yo no considero que sea la literatura como tradicionalmente la conocemos, ¿no? Porque tiene ciertas características. Y la novela gráfica, y bueno, y si queremos también la historieta, tiene sus propias herramientas, ¿no? Que utiliza. Sí, y aparte volvemos a lo mismo. Conceptualmente es muy difícil decir qué es novela gráfica, qué es cómic, etcétera, ¿no? Porque por ahí pusimos, bueno, es icónico verbal, pero podemos hacer una novela gráfica que no tenga ni un solo texto, pura imagen, ¿sí? Y no por eso deja de ser novela gráfica como tal. No sería literatura porque evidentemente no tiene ni una palabra, ¿sí? Entonces es algo distinto, tiene su propia naturaleza, tiene sus propios alcances y sus propias herramientas, ¿no? Sí, entonces yo diría que muchas veces eso de literatura, bueno, aquí entraríamos en el debate, se utilizó precisamente para descalificar a la novela gráfica, ¿no? Decir es que no es literatura, pues no, no es literatura, tiene sus propias reglas, sus propias formas de comunicarse, ¿sí? Pero eso no quita que pueda transmitir historias, emociones como tal, ¿verdad? Sí, entonces yo diría que la novela gráfica, pues, es la novela gráfica, ¿verdad? Evidentemente, lo que entendamos por eso, sí, sí, pero sí, es algo completamente distinto y que por eso tenemos que analizarla como un producto, ¿verdad? Diferente. Sí, entonces, sí, eso es una pregunta interesante porque sí se presta mucho a debate, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras yo diría que va por ahí. No sé si alguien quiera, tenga alguna otra opinión, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.
Ok, muy bien. También tenemos por aquí, finalmente, pues bueno, también dirigidas a la presentación de la maestra Michelle Granillo. Ajá. Em, Felicitaciones por parte del maestro Mario Alberto. Muy buena exposición y excelentes trabajos de sus alumnos. Muchas gracias. Muy bien, maestra Michelle. Nos pregunta el profesor Arroyo, ¿cómo mediría el pensamiento crítico? Es un proceso y este proceso se tiene que medir con base en los materiales que nosotros desarrollemos. Si nosotros tenemos al alumno desde un punto A para llegar a un punto Z, ahí es donde nos damos cuenta cómo va avanzando. Podemos empezar, es que hay muchos temas, pero ahorita el tema de micromachismos o el tema de violencia de género se inicia con un violentómetro y ahí vemos nosotros cómo es que el meme de la lavadora, que curiosamente lo hizo una alumna, no fue un niño, fue una niña. Combinas, porque te vistes de blanco porque combinas con la lavadora, con el horno de microondas y con la licuadora, cambia al finalizar todo este procedimiento de actividades que se les pone a los chicos, cuando ella presenta la otra imagen y desarrolla su comentario analítico resolviendo la pregunta de si es normal la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, pues digamos, como les expliqué hace ratito del ABP, que es semidirigido, dirigido, y no recuerdo el nombre del otro, autodidacta creo que es, en este caso es semidirigido. Entonces, así es como nosotros a lo largo de las 10 sesiones que se trabaja este proceso, vamos midiendo qué es lo que pasa con ellos. Si realmente sí les entró por ahí una semillita de esto, tiene que cambiar, o si no cambia, ¿no? Pero ya si nos vamos a resultados concretos, se ve a través del meme que hacen, a través de la caricatura que hacen y a través del texto que escriben. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, maestra Michelle. También el maestro David Herrera, te felicita, excelente ponencia, muy didáctica. Enseguida la maestra Tania Berenice Flores dice, profesora Michelle, muy interesante la presentación, sobre todo porque es un tema necesario en nuestra sociedad. Tengo una pregunta, ¿ha tenido algún inconveniente al tratar este tema en el aula? Sí, sí, la verdad es que este tema lo trabajo desde antes de la pandemia con los chicos. Me propuse hacer un ABP e irlo perfeccionando con el paso de los años. Y cuando se fueron a la pandemia, trabajar el tema de violencia de género cuando ellos están en casa es terrible. Decidí cambiarlo por el COVID. Mientras estuvimos encerrados, ya regresando a clases, ya pude retomar el tema de violencia de género. Se tiene estadísticamente registrado que los chicos sufren agresiones mayoritariamente en sus casas. Entonces, ahí va uno y les mete la semillita de, oigan, esto no está bien, y con sus papás ahí, la verdad es que no iba a ser algo muy fructífero, ¿no? También este tipo de trabajos lo que requieren es mucho trabajo en equipo, mucho de que esto sea colaborativo para que ellos mismos vayan sacando pues sus emociones, lo que piensan, lo que sienten, para que entre ellos también vayan haciendo soporte, ¿no? Obviamente, sí, de repente sí me salieron algunas cositas que dije, híjole, creo que esta niña la tengo que mandar a psicopedagogía, ¿no? Sí, sí, y lo reflejó a través de su imagen, ya la mandé llamar y se puso a llorar. Bueno, se desbordó un poquito la situación, pero precisamente este tipo de estrategias y de temas, es muy importante tocarlos, no solo en el taller de lectura y redacción, es un tema transversal que pudiéramos tocar en cualquiera de las clases para que los chicos se den cuenta que esto que les está ocurriendo, algo muy chiquito, ¿no? Les comentaba el violentómetro, no está bien. Y que si pueden hablar con alguien o una actividad incentivada por el profesor para que ellos mismos puedan atenderse, o el profe que vea que algo está mal por ahí, canalice a los alumnos, es de mucha utilidad para ellos. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. También queremos compartirte la siguiente pregunta. Dice Mario Alberto González Nájera. Mi pregunta y sugerencia es sobre por qué no se incluyeron ejemplos de novela gráfica mexicana y sugiero que se agreguen en las planeaciones. Es que, como dijo la doctora Telma, efectivamente, no hay mucho trabajo sobre ello. La línea de investigación que yo he llevado durante muchos años es la caricatura política y poco me he encontrado de ese tema, aunque en la familia Burrón sí hay algo. Ahí, si quieren como sugerencia ese material, y si es mexicana, es la familia Burrón. Ahí Borola Tacuche juega un papel muy importante en el feminismo. Es más,
Carlos Monsiváis la define como la primera mamá luchona o la primera mujer luchona. Entonces, para hacer un análisis sobre ese tipo de cosas, se puede llevar a sociolingüística, se puede llevar análisis gráfico, se pueden hacer muchísimas cosas con ese tipo de materiales. Ahora sí que la cosa es buscarle cuál nos acomoda a nuestro temario, a nuestro programa de estudios, a nuestros propósitos de la unidad, qué es lo que nos conviene y hacer nuestra planeación. No está mal intentarlo, igual la primera vez no nos sale, pero conforme vamos pasando los días podemos ir metiendo los materiales de una mejor manera. Ok, perfecto, muchísimas Sí, gracias. perdón. No sé si Adelante, también me maestro. permita rápidamente. Yo en mi caso no metí novela gráfica mexicana por una cuestión, pues, falta de tiempo, ¿no? Era muy poquito tiempo y me fui por los ejemplos más representativos. Pero sí hay obras interesantes que pueden consultar. Supongamos uno sobre Operación Bolívar de Edward Clement, que considera un clásico de la novela gráfica mexicana. Son historias, pero ubicadas aquí en Aztecalandia. Entonces, pues es interesante leerlo, ¿sí? Yo hay una muy interesada sobre el autismo que se llama Habla María, de Bef, ¿no? Que también en novela gráfica, Bef también le ha metido mucho a esto de la novela gráfica, ¿sí? Y sí, efectivamente, sí hay obras de autores que ya están publicando obras con monitos, yo siempre le digo monitos, con monitos, pero pensados ya en un solo tomo, es decir, ya son novelas, se consideran como tal, ¿sí? Entonces, si le rascamos, pues sí sale un montón, ¿no? Que por cuestión de tiempo sí, ya me fui rápido, ya no los mencioné, pero sí hay muchas obras de novela gráfica mexicana, ¿sí? Y yo, si alguien está interesado, yo le recomendaría que empezara por esas dos, Operación Bolívar y por Habla María, ¿sí? Que son así como que dos ejemplos de lo que se puede hacer en México, ¿sí? Pero si le rascan sale un montón, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por estas sugerencias y muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa. Muy bien, vamos a revisar si la profesora Erandi nos puede apoyar porque viene la presentación final. Ok, Sí, por supuesto. Bueno, gracias. agradecemos también a todos nuestros asistentes que están aquí presentes y a nuestros ponentes que han hecho su presentación. También, pues bueno, hay varias felicitaciones en nuestro chat para todo su trabajo que nos están eh, compartiendo. Muy bien, pues bueno, voy a pasar a presentar a la ensayista Nadia Vázquez Díaz con su conferencia magistral El uso de la narrativa gráfica en el proceso de investigación. Tres temáticas propuestas. Muy bien. Bueno, es ensayista, narradora e ilustradora amateur. Estudió lengua y literatura hispánicas y la especialidad en historia del arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, la especialidad en literatura mexicana del siglo XX y la maestría en literatura mexicana contemporánea en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Bueno, actualmente realiza el doctorado en diseño y visualización de la información. Forma parte del colectivo Trazos y Tinta, dedicado a la difusión de la literatura, y ha sido profesora del taller de expresión oral y escrita y lenguaje y pensamiento 1 y 2 en la OCM, así como español para extranjeros en la UNAM y en la Universidad La Salle. Sus líneas de investigación son narrativa gráfica mexicana, autobiografías gráficas, cine y literatura, y narrativa transmedia y enseñanza del español. Muy bien. Hola, muchas gracias por la introducción y tengo que agradecer especialmente al profesor Miguel Landeros por hablar de una de las propuestas que traigo el día de hoy, que justamente es Habla María de Bernardo Fernández, pero pues ya veremos más tarde. Pues buenas tardes, voy a agradecer obviamente a los organizadores de este evento por permitirme dar a conocer parte del trabajo que realizo con la narrativa gráfica. Como han de imaginarse, aquellos que nos dedicamos a investigar, crear o fomentar la lectura de historietas, tenemos alma de frikis, quienes se presentan en este taller no me voy a mentir al respecto, por lo que ayudará a que se consuman más estos productos culturales, permite mayor variedad en la oferta editorial, lo cual nos hace obviamente felices a todos. La siguiente, por favor. A
antes de entrar en materia, les voy a contar la triste historia de una profesora de lenguaje y pensamiento en la UACM, que muchas veces tuvo problemas para dar diferentes temas y captar la atención de los alumnos. Bueno, y lo sigo teniendo. Particularmente el día que estaba dando formas de citación y no captaba la atención de nadie, porque, bueno, no sé si les ha pasado, porque ver el sistema APA debe ser de las cosas más áridas que hay, después de la sentación, tal vez. En fin, en esas largas búsquedas que hacemos los docentes, puse en el pizarrón 2 frases, estas que ven en la diapositiva, justo. Me canso ganso y todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la pregunta, ¿quién lo dijo? Pues la respuesta muy fácil de la primera fue generalizada y la segunda para un grupo un poco más selecto, que obviamente mal respondió Spider-Man, en realidad estos Ben Parker, con una gran sonrisa pensé. Y ahí me di cuenta en estos momentos que tiene uno como de catarsis o epifanía, que había estado desaprovechando ese gusto culposo que siempre he tenido por la narrativa gráfica y que nunca lo había ligado directamente como a mi práctica docente, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso he hecho algunos experimentos, que es lo que les voy a presentar ahora. Y pues ya veremos, ¿no? Yo siempre la había trabajado como parte de mi investigación académica, siempre, y nunca había hecho este engarce, pero bueno, funciona bien. Bueno, ya que es claro que el desarrollo de la narrativa gráfica en la actualidad ha sido impresionante a partir de las apuestas editoriales que han permitido puntos de venta diversos, por lo que el acceso a estos productos culturales se ha vuelto mucho más fácil. Justo ayer Facebook me recordaba que en la mole de 2018, cuando vinieron Frank Miller y Brian Azzarello, bueno, que afortunadamente ya les contaron quién es Frank Miller y estoy muy agradecido con el profesor. Miller comentó que pasar del puesto de revistas a la librería había sido muy importante para los autores de cómics. Palabras más, palabras menos, mencionó que le había dado estatus a la narrativa gráfica. Esta etiqueta nominativa de novela gráfica, como lo mencionó la doctora Camacho, y que ahora a los autores solo les quedaba ser creativos en este panorama tan favorable. Claro, estamos hablando de otras economías, no es el caso mexicano. Pero bueno, a esto habría que añadir las posibilidades de difusión de las diferentes redes sociales que permiten dar a conocer partes de una obra, a veces obras completas, o plataformas de crowdfunding que ayudan a la publicación digital o física de cómics, Kickstarter o Patreon, además de esas secciones en las bibliotecas, como la de la Vasconcelos, que la verdad tiene un acervo bastante decente de narrativa gráfica, pues ya la que cumple un año, ¿no? La Comoteca del Museo Nacional de Arte, en la que ya podemos encontrar una gran cantidad de títulos que, bueno, que están al alcance de todos. Ante este fenómeno, las temáticas planteadas por los autores de cómic se han ampliado y los procesos de creación pueden sorprender no solo por el grado estético de cada historia, sino por la profundidad en las investigaciones o el arduo trabajo que los creadores llevan a cabo antes de la elaboración de cada obra y en el proceso mismo. En esta práctica quiero plantearles que al igual que las obras literarias, cinematográficas, arquitectónicas y demás productos culturales, la narrativa gráfica también es fuente de información fidedigna que refleja las inquietudes, angustias y esperanzas de un momento de creación, porque al final de cuentas es hija de su tiempo, de su espacio, como toda obra artística, ¿no? En mi práctica docente se me han ocurrido estas 3 formas de uso que les presento en la diapositiva, que evidentemente no creo que sean las únicas, pero son las que yo he utilizado. La primera, que requiere de tener alumnos interesados y virtuosos para narrar virtualmente. Y permítanme acotar que ser un buen narrador gráfico no significa ser súper buen dibujante. Implica la articulación de lenguajes, ya lo dijeron muchos icónico-verbales, sobre todo icónicos, que permitan transmitir una historia. Y vemos grandes autores que con dibujos simples cuentan historias interesantes, divertidas o ácidas y que uno reconoce que no son tan buenos dibujantes, pero que son muy interesantes de ver. Y bueno, yo totalmente aquí pensé, les iba a poner así como estos ejemplos, porque Aragonés tiene algunos, es él es un gran dibujante que hace cosas simples, entonces no funciona. Pero, por ejemplo, piensen en cómo les dejan a los niños en el kinder que narren cómo es la vida en su casa o algo así, y ponen estas figuras de bolita palito, y está el que no pone nada alrededor, y está el que pone una casita y un perrito y no sé qué. Ahí ya hay diferencia, ¿no? Ya está el que está creando todo un ambiente
ambiente y una narrativa, y el que nada más hizo 3 rayas, ¿no? No hay como mucho profundidad en el asunto. Bueno, pues así es también con los narradores gráficos. Entonces, así como ya les permitimos a los alumnos, al menos yo, la entrega de trabajos finales como podcasts, infografías o videos, pues ¿por qué no una historieta breve, un cartón político o una billeta, como ya vi que la profesora Michelle hace, y muy bien ella? Para lo cual es obvio que es necesario realizar un acompañamiento como docente, como ella bien lo explicó, la verdad es que no es un trabajo fácil, porque sobre todo el grado de síntesis requerido para que funcione no es fácil de llegar, y bueno, se tiene que ver que es un trabajo que, que vamos a ver, en la redundancia, que se trabajó, ¿no? Que hubo un proceso, pues, para llegar a esa solución, y no que se paró a las 5 de la mañana ese mero día y nos dibujó ahí 3 rayas, ¿no? O sea, bueno, sí hay un proceso en todo esto. La segunda forma que les pongo ahí es utilizar la manera de input como forma de presentar un problema, llamar la atención del tema o incluso presentar diversidad de posibilidades de investigación o de redacción. Después, un aliciente que puede ser cautivante para estas generaciones cada vez más visuales. Y bueno, la tercera es ver el cómic como fuente de información que puede ser citado en un trabajo académico porque presenta parte de un corpus de investigación. Los materiales que hoy les presento pueden ser útiles en cualquiera de estas formas, que son complejos, y otras que seguramente se les pueden ocurrir en su experiencia y en las características que tienen sus grupos y los intereses propios de esto. Antes de continuar, sí quiero hacer hincapié en que me gusta utilizar novelas mexicanas, como bien preguntaron, porque a pesar del boom que hay, pues no hay suficiente difusión para estas, y aunque si les das carta abierta, los alumnos prefieren mangas o eres y capas, pues también está bien presentar propuestas que diversifiquen los materiales y que se utilicen en clase, por un lado, y pues por otro, pues además hay que recordar que hay que ir haciendo alfabetización visual cuando se trata de narrativa gráfica, porque aunque ellos ya están muy conectados con muchas, pues ya son generaciones bastante visuales, eso no quiere decir que la interpretación de la narrativa gráfica se les dé de forma ya natural o algo así, no, pues hay que hacer trabajo también en eso, entonces uno tiene que estar consciente. Es algo necesario, entonces bueno, esto se puede ir alternando conforme se habla de la obra, porque pues hay que evitar hablar no se puede evitar, perdón, hablar de metáforas visuales o de recursos estilísticos de los autores, a veces del uso del color, algo así. De verdad hay obras en las que todo cuenta y que todo es importante y que semióticamente lo ven además ellos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar con la primera propuesta, quiero presentarles mi perspectiva teórica para usar el cómic como parte de la conformación de la memoria cultural, que es en lo que sustenta toda mi propuesta pedagógica. Y pues veamos. En la actualidad, por eso les puse esta esquemita, el manejo de la información y su presentación visual en diferentes medialidades se muestra como una forma de construcción de la memoria social, particularmente en situaciones que crean indignación en la sociedad, el caso de la violencia, por ejemplo, en específico la pobreza, discriminación, la desaparición forzada, de la que yo les voy a hablar, etcétera, ¿no? Lo que ha llevado a ser ampliamente tratado por diversas ramas de investigación, porque pues son problemáticas que desgraciadamente perviven en nuestra, en nuestro país, ¿no? Bueno, me parece importante, por tanto, adentrarse en la interrelación de las representaciones de distintos medios para intentar una visión holística de la creación de un discurso que va a pervivir en el ideario social más allá de los hechos históricos. Pues bueno, en nuestros días hay un apogeo en obras literarias con un enfoque que prioriza el aspecto referencial, es decir, novelas históricas, biografías y las que conocemos como escrituras del yo, como testimoniales, autobiografías, diarios, etcétera, ¿no? Y de la misma manera, este fenómeno de la industria cultural se presenta en la creciente producción de documentales y docuseries, así como en un número cada vez mayor de novelas gráficas con estas temáticas. Al coincidir todas estas producciones en un mismo momento histórico de creación y recepción, es imposible que las temáticas no se repitan. Entonces, bueno, el auge de las narrativas referenciales en diferentes modalidades nos lleva a un par de problematizaciones cuando en narrativas intermediarias se refiere.
Primero, tendríamos la relacionada en cómo se muestran los acontecimientos y la segunda con la interrelación de las visualidades presentadas por diferentes medialidades. Pues bueno, no les voy a mentir, este material no fue exclusivamente para este taller, son parte de una investigación constante que llevo años realizando, que he presentado en diferentes foros, pero es la primera vez que la verdad me enfoco en la reflexión de la forma en que ha impactado en mi quehacer docente y eso pues, es algo que agradezco mucho. Entonces, para empezar, más allá de enfrescarme en una perspectiva filosófica sobre qué entendemos por realidad, voy a centrarme más bien en lo que de ella utilizamos para construir el discurso histórico. Esta estructura que nos permite tener una idea del pasado, creer en que un futuro que deviene de los sucesos ocurridos con anterioridad, ¿no? Los cuales siempre pretendemos que tengan un enorme grado de verificabilidad. Pero no basta con ser creíble o convincente. Eso que para Jacobson es una predominación de la función referencial, ¿no? Esperamos que esta construcción discursiva presente pruebas tangibles que la respalden, aunque dichas pruebas, pues ya sabemos que siempre están mediadas, que pues, la materialidad de las mismas a veces pues, se destruyen, etcétera, que hay criterios para la conservación institucional, ¿no? De qué obras sí se conservan, qué obras no, el tratamiento de estos, en fin, en general, estas obras son estas partes son manipuladas, estamos hablando como de fotografías o vestigios históricos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza un relato no ficcional? Bueno, Riquet en su ensayo Relato histórico y relato de ficción plantea justo la convergencia y la divergencia de estos dos tipos de relatos, ¿no? El histórico y el de ficción, basándose en la idea griega de la trama como esta forma de unir sucesos en secuencias narrativas. Es decir, poner en relación la secuencia con la consecuencia, ¿no? O la dimensión cronológica con la figurativa. Estos dos tipos de relatos han sido considerados como contingentes por su objetivo de escritura, que hasta el siglo pasado planteaba una dicotomía, verdad versus verosimilitud. Pero ahora más bien utiliza ese rasgo de verificabilidad que mencioné anteriormente para distinguir entre un relato altamente referencial que pretende, y lo digo así, pretende objetividad y verdad, frente a un relato cuya función estética es predominante. Obviamente nunca se deja de lado la función estética porque a final de cuentas estamos hablando de obras artísticas. Entonces, aunque se prepondera la referencial, no va a sustituir nunca la estética. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, pasemos a otro punto. El estudio de la relación entre el arte y el discurso histórico es muy antiguo y la que mantiene con los medios de comunicación también ya lleva un tiempo largo en el análisis académico. Y bueno, con este concepto de la memoria cultural que les traigo, tiene que ver con todas las prácticas o creación de objetos que rememoran sucesos, ¿no? Entonces aquí tenemos los monumentos, los mitos, los libros, las obras artísticas, esculturas, etcétera, ¿no? Para acercarnos entonces a este concepto, lo primero es entender que al estar en contacto constante con diferentes productos culturales, los discursos que hay en cada uno de ellos se transmiten y se van asimilando como parte de la cultura visual de todas las personas, aun cuando las personas no se lo estén proponiendo. Es decir, muy probablemente a mí no me guste el cine, pero pues fueron los Óscares. Y ahora yo, igual que la mayor parte de la gente, quiero ver Oppenheimer, ¿no? Porque algún amigo me lo contó, lo escuché en la radio, del sistema de transporte colectivo, en alguna conversación en la calle, etcétera, ¿no? O sea, realmente ningún individuo que vive en sociedad está aislado de todos estos estímulos constantes. Entonces, bueno, es una creación que se va haciendo, ¿no? También es un proceso, ¿no? Que vivimos día a día. Desde esta perspectiva, los eventos recordados son fenómenos transmediales que son representados en los diferentes medios disponibles en su momento. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el caso de los cómics testimoniales, históricos, a los que se refieren enfermedades o problemáticas sociales. Y bueno, pues yo particularmente elegí pues 3 novelas gráficas en que la experiencia personal de los autores es muy importante. Y vamos a empezar por la de Ana Lucía Casolo, Marco Parra y Anaí Galaví, de 2019, perdón, que se llama Vivos se lo llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa, que ha sido publicada por el Plan B, que pertenece a Penguin Random House. Cambio de diapositiva, por favor. La investigación periodística, en este caso, es
profunda, requiere un proceso de sistematización, más bien requiere un proceso de sistematización de la información, de seleccionar lo más importante y llegar a unas conclusiones que justamente acabaron en esa obra. Y yo les puse ahí un símil, ¿no? Que es el de un documental. Y sobre todo porque traigo esto en la cabeza de que siempre que pensamos que vemos un documental, las personas se quedan con la idea de que tienen más conocimiento, ¿no? Y como que tenemos esa idea del medio tal cual, este documental, como este que nos lo trae. Pero si leemos un cómic que también llevó un proceso arduo selectivo, ahí sentimos que es lectura ligera, ¿no? Aún es algo que traigo en la mente y sigo elaborando, ¿no? Pero bueno, en esta obra los autores presentan los resultados de la investigación que la periodista realizó, que no son desgraciadamente obviamente el resultado del caso específico. Y bueno, recuerdo yo que en el 2015, sí, llevaba apenas un año de ocurrido, hubo una feria del libro en la Alameda y ahí presentaron los autores en formato fanzine, es decir, un libro, el primer capítulo de este libro. Entonces, estaba viendo que, o sea, les llevó 4 años más, ¿no? Terminar el libro, en realidad. La autora explicaba lo complicado que es la creación de una novela gráfica, ¿no? Y este libro es producto de esa larga investigación periodística. Al leerlo, no solo estamos conociendo sobre el tema central, sino que podemos observar el proceso de investigación. A memoria, la autora relata desde cómo se enteró del caso Iguala, o Ayotzinapa como ustedes lo conozcan, cómo se desplazó al lugar de los hechos, los lugares que visitó, las entrevistas realizadas, las ruedas de prensa, lo que se difundía en los medios de comunicación, las manifestaciones de los padres de los desaparecidos, en fin, cómo se vivió de cerca lo ocurrido después de la desaparición de los estudiantes, las pesquisas del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes, etcétera, ¿no? Pase de diapositiva, por favor. Entonces, bueno, las novelas gráficas altamente referenciales muestran particular detalle en los escenarios de las acciones. Las características geográficas del lugar, la vegetación, fauna, iluminaciones, entre otros, así como aquellas que tienen que ver con la caracterización social, la vestimenta de las personas que aparecen, sus características físicas, gestualidad, lenguaje textual de los diálogos, etc. Por supuesto, un elemento básico es la datación y el uso, pues, de los topónimos que generalmente van en los cartuchos de texto. Y bueno, pues en primer lugar, el libro se presenta como un texto autobiográfico en el que la periodista explicará cómo cubrió los acontecimientos del caso de Ayotzinapa. Pues como ustedes saben, el hecho lamentable de la historia reciente de México, acontecido el 24 de septiembre de 2014, en donde desaparecieron 43, bueno, ya sabemos ahora que 42, estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, del poblado de Ayotzinapa Guerrero, y que a pesar de la presión nacional e internacional, pues hasta la fecha no se ha esclarecido, ¿no? Ya 10 años. Su labor investigativa nos lleva a lo largo de 15 capítulos por una narrativa que no tiene un final en el sentido estricto. Este queda abierto porque es un caso sin resolver. Y desde la reconstrucción a partir de esa noche de Iguala hasta la crónica de las protestas e investigaciones del caso. Hasta ahí queda. Es como más o menos el primer año. Esta novela gráfica hace uso de la entrevista para incluir el testimonio de los actores, en ocasiones con uso de primeros planos y otras como la figura que tienen ahí, de plano general que permiten, además de ver a la entrevistadora y entrevistada, el lugar donde se realiza la entrevista, la casa de una de las madres de los estudiantes desaparecidos, de tipo humilde, con poco mobiliario, pero muy importante en primer plano, el altar donde sobresale la fotografía de que suponemos debe ser su hijo. La luz entra por la puerta, del 24, que pues también es común en los documentales que se presentaron. Y bueno, la siguiente, por favor. Hay una reconstrucción o dramatización, más de un par de reconstrucciones o dramatizaciones. Es difícil de representar en un dibujo blanco y negro, pero es como más fácil cuando lo haces en un documental, como que lo pongo ahí. Pero al mostrar texto entre comillas, se hace hincapié en que son palabras textuales del entrevistado, ¿no?
Y el plano cenital, en algunos casos, es un ángulo en el que un entrevistado podría haber tenido, no lo hubiera podido tener derecho. Entonces ahí entendemos. También pues están estos datos de hora y fecha y se recrea un ambiente que el lector como entiende que es reconstrucción tal cual, ¿no? Avance, por favor. Y bueno, de igual forma puede ser reconocerse una simulación de material de archivo que se logra de dos formas. La primera poniendo en evidencia las cámaras como un artefacto que toma las imágenes de cine privilegiado y el segundo con el uso de imágenes muy reproducidas de un momento clave, como la conferencia de prensa en la que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, me explica que los estudiantes fueron cremados y que tienen detenidos confesos, lo cual se reproduce tanto en la novela gráfica como en varios documentales y aparte creo que es una de las imágenes que sí tenemos con memoria ya, ¿no? Como uno de estos fragmentos de material de archivo que se utilizan constantemente. Habría que rescatar ya el uso de blanco y negro, que es muy usual en cinematografía, como parte del código utilizado para referirse a recuerdos o hechos sucedidos con anterioridad, aunque en el caso particular de la novela gráfica corresponde más bien a un aspecto propio de su materialidad, pues para el proceso de producción, ¿no? Puesto que la impresión monótona es mucho más barata que la impresión a color, pero en este caso funciona muy, muy bien, porque, bueno, ayuda a como a pensar en que es un recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, a la siguiente, por favor. A modo de conclusiones parciales, les diré que a mí particularmente esta obra me ha permitido adentrar a los estudiantes en el uso de medios diversos para investigación. Explicar esto que los videos, los documentales, obras artísticas como los palotes de Francisco Toledo, los retratos del Lego que hizo Ai Weiwei, canciones, entre otros, son fuentes de información para la investigación social que sistematizadas pueden sustentar un apoyo o investigación breve, ¿no? Y particularmente en el caso de hechos recientes, donde la versión oficial no ha sido asentada en un libro de historia, y también pues lo he utilizado para mostrar, por ejemplo, las características del reportaje, cómo funcionan las fuentes periodísticas, etcétera. La verdad es que es un material que me parece muy rico en diversos aspectos y que he trabajado tanto en el aula como en investigación, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora sí vamos a pasar a Habla María de Bernardo Fernández. Es del de 2018 y está publicada por Oceana. Este es un relato testimonial sobre el autismo, como ya había mencionado el profesor. Habla sobre inclusión. Bueno, pues yo lo he utilizado, porque hablar sobre inclusión alguna vez me llevó a diferentes tipos de capacidades diferentes. Con el tiempo he aprendido a entenderlas como realidades diferentes, ¿no? Y una de ellas, que aparece en una serie que entonces era nueva, que es The Good Doctor, apareció en clase. Yo no había visto la serie, pero había leído de cómo se ve y tiene a además de este hay otros dos, del español Miguel Gallardo, que también son sobre el autismo y son autobiográficos también. Miguel Gallardo también tiene una hija y que casualmente también se llama María y que también es autista, ¿no? Y bueno, creo que es un relato que tiene la fuerza de ser íntimo, en el que se presenta la historia de María y Beth, ¿no? El estilo lo gráfico del autor es bastante cómico, como podrán ver y verán en las siguientes imágenes, aún para tratar estos temas serios, sobrecogedores, pero no por eso deja de ser altamente expresivo, ¿no? Entonces, bueno, estaba recordando justo ahorita algo de lo que dijo Tavira en su ponencia hoy en la mañana, ¿no? Que decía que lo personal puede ser comunitario, ¿no? Que para que algo sea comunitario tiene que ser primero personal. Y eso tienen, ¿no? Los relatos autobiográficos o de escrituras íntimas, ¿no? Esa característica de que podemos empatizar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta historia comienza cuando nace la hija del autor. Bueno, de hecho, un poquito antes, ¿no? Cuando se entera que va a ser padre y muestra felicidad, cómo corta el cordón umbilical. Los primeros 2 años parecen completamente normales hasta que, pues, en su esposa, se dan cuenta de que María no es muy sociable. Además, María tiene una primita que tiene como 2 meses más y empiezan a notar que pues la otra niña habla mucho más y tiene más amiguitos y cosas así que pues María no, casi no habla. De hecho, de ahí que
se llame Habla María, porque María no quiere hablar. Y bueno, es parte de su autismo, ¿no? Y además no es sociable, siempre está aislada. Y cuando le escriben a la guardería, la doctora de la guardería pues les explica que sí, que tiene características de autismo para que pues ellas lo lleven con médicos para un diagnóstico fundamentado. Y bueno, pues en búsqueda y todo encontraron lugares que los orientaron al respecto y que les explicaron qué clase de terapias podía tomar, etcétera, ¿no? Este, la siguiente, por favor. Una de las cosas que a mí me llama la atención del relato es cuando el autor explica que él solo puede imaginar lo que pasa por la cabeza de su hija, ¿no? Solo puede imaginarse en realidad cómo vive. Y esa sí como esta imagen del dinosaurio, ¿no? Él supone que ella tiene un mundo aparte maravilloso en el cual vive. Pero es muy cauto en señalar que pues, solo es una suposición, ¿no? Que en realidad es una realidad que no puede conocer. Otro momento que quiero destacar es cuando el diagnóstico, la siguiente, por favor, empiezan a recibir comentarios de todo tipo, él y su esposa, y ellos se sienten solos, ¿no? Entonces, justo la viñeta que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Cuando les empiezan a decir que a qué se debe, que pues qué le faltó, que Rebeca no sé qué, y hay cosas, ¿no? Y entonces ellos pues están tristes porque realmente no es una enfermedad que para los años se supiera tanto y ni es que ahora se sepa tanto, ¿no? Y perdón por haber dicho enfermedad cuando yo sé que es una condición, disculpen. Bueno. Y del lado derecho, cómo se vio tenemos cómo se sentían ellos solos, ¿no? Cómo veían el camino que iban a andar juntos como familia, pero solos, ¿no? Y se ve así. Entonces vemos esta metáfora visual de la forma en que como pareja se sintieron. Claro, él cuenta muchas cosas más, obviamente, en el libro. Sí habla sobre el factor económico, las terapias que toma su hija, cómo se vio afectada a su relación de pareja hasta que se divorciaron, entonces que se volvió a casar, cuando tuvo otra hija, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, lo que más demuestra sus angustias al pensar que si muere antes que su hija, que es lo que todo padre me imagino que espera, es que quién va a cuidar a su hija, ¿no? Entonces, bueno, obvio es una versión muy humana y tierna que permite asomarse a una familia que vive con alguien autista. La siguiente, por favor. Al final aparecen, después de esta, ajá, al final aparecen estas dos hojas con una explicación muy clara sobre el autismo. Sí, las ven, o sea, probablemente parezcan muy simplificadas, pero la verdad es que son muy útiles ante una condición de la que sabemos poco y que muchos no entendemos, ¿no? Y ayuda a comprender una condición tan compleja. Entonces, bueno, como nueva conclusión parcial, en el caso de este material, me permitió plantear un panorama amplio que problematizó nuestro sistema de salud, cómo, cómo una condición especial afecta a nivel familiar, social. Hablamos también sobre la empatía. Este sí fue utilizado como input. A partir de haber leído esta obra, ellos eligieron una problemática similar después para tratarla, como pues, el vejez, el Alzheimer, etcétera, para desarrollar con esos aspectos, ¿no? A familiares, económicos y sociales que vienen cuando tienes un familiar que tiene una función especial. Bueno, así fue como lo empleé y creo que tuvo buen resultado. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, hemos llegado a Fabuloso y Gay. Les comento que en el 2014, Pierna Cruzada era una tira que aparecía en Facebook. En solo 2 meses alcanzó 10,000 seguidores, se fue incrementando exponencialmente. Ya obvio pasó a otras plataformas como Insta o creo que hasta ya hace TikTok, no sé. Es una autoficción, es decir, el autor tiene un alter ego, que es Pierna Cruzada, y que cuenta sus experiencias personales, ¿no? El personaje principal, pues, se llama Cruzada, es siempre divertido, irónico, provocador. En en esta obra, perdón, el trabajo de reflexión es completamente para el lector, porque el personaje ya es fabuloso, ¿no? Es esta actitud. Entonces, Pierna Cruzada habla más de la diversidad en general, más que de la diversidad en general, de ser fabuloso como una estética de vida. Él ya encontró su identidad
y vive y se maneja como el mundo actual se lo permite. Entonces, a decir del autor, él dice, me gustaría poder aportar empatía dentro de la comunidad y ver más aceptación por parte de la sociedad, terminar con las actitudes machistas y discriminatorias y alguno que otro tabú. Ser homosexual no me hace peor que alguien y tampoco considero que el término homosexual y todas sus variantes deben ser utilizadas como términos para degradar a una persona. Entonces, bueno, como pueden ver ahí, Pierna Acosada viste de rosa y tres zapatillas como metáfora de su ser exquisito. En su vida laboral se viste con propiedad, con traje y corbata, pero en el viernes casual, pues sale como rey, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Las primeras páginas de la novela tratan sobre la llegada de Pierna Acosada a la Ciudad de México, que más que miedo le supuso retos, ¿no? De sociabilización, de encontrar a su mejor amiga en Ginder y como vemos en esa diapositiva, ¿no? Cuando él llega a la Ciudad de México, su primer trabajo fue como freelance, pero como poder, pues es una forma de empleo que en principio le hizo feliz, pero que también tiene sus desventajas. La siguiente, por favor. Entonces, pues ahí nos presenta una lista de las ventajas que él veía de pues trabajar como por su cuenta y no tener jefe que estuviera ahí encima de él y estar en su casa y todo, contra las desventajas que él creía de ser Godín hasta que se dio cuenta de que pues la realidad necesitaba el dinero y entonces pues empieza a buscar trabajo de nuevo, ¿no? Ya como estable. Bueno, la siguiente, por favor. Cuando encuentra el trabajo estable, pues tiene un sueldo bajo, pero pues ya hay estabilidad como en el después de haberse cambiado. Él es de Cancún y llegó aquí a la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya encuentra el departamento adecuado. También hace ahí una como genealogía de los tipos de roomies, etcétera. Bueno, ahí les estoy resumiendo. Lo que cualquier persona, no importando su preferencia sexual, vive en esas circunstancias, ¿no? Su vida godín, las fiestas, el ligue, ahí tenemos uno de sus enamoramientos. De hecho, es el único enamoramiento que aparece en este libro, pero realmente no es muchos en su vida. Las decepciones amorosas, que fue este caso, el sufrimiento, pero bueno, él siempre lo plantea como con humor y estilo, ¿no? Entonces, bueno, al final del libro, en la sesión Mood Activista, la siguiente, por favor, hay consejos para salir del closet, cómo tratar a quien sale del closet y un un refuerzo a su tesis central, ¿no? Cómo enorgullecerse de quién eres te hace ser fabuloso. Editorialmente, me parece que la apuesta es a un público muy amplio, es para cualquiera, como un libro autoayudando. Y el hecho de que el canto de las hojas se observe de la bandera del arco iris lo vuelve incluyente a toda la comunidad LGBT. Como mis alumnos señalaron alguna vez cuando lo vimos en clase, cualquier joven pasa por eso. Ellos dicen, ¿no? Por eso la moraleja les pareció que la moraleja del libro es aceptarse a uno mismo, ¿no? Yo aún lo sigo reflexionando, no sabría si es esa, pero bueno, a ellas les pareció así. Entonces, bueno, para concluir, les presenté estos textos que me han sido útiles entre una gran cantidad de obras muy bien realizadas, tanto mexicanas como extranjeras. Pero pues el material es diverso, así que siempre hay que pensar en la disponibilidad de los mismos, porque tampoco es que sea material de libre acceso. Y dependiendo, algunos son costosos, y yo entiendo porque realmente la producción de bajo tiraje es como costosa, ¿no? Pues para los que ya son como más, por ejemplo, esta Pierna Cruzada ya cuesta como 70 pesos porque pues es producido por una editorial grande y eso, pero pues no es el mismo caso de otras, ¿no? Y bueno, yo sé que lamentablemente no todos los temas intermediales incluyen narrativa gráfica. Muchas veces cuando trabajo esto de la intermedialidad en clase, relaciono una novela con una película y una visita al museo y nada más, ¿no? Sí, pues sí. Y bueno, yo ayudo a los alumnos para que ellos vayan buscando de relaciones entre todos estos productos diferentes. Y hay meses que ellos suelen sorprendernos con las cosas que concluyen, ¿no? En la diversificación de materiales y encuentran otras cosas, ¿no? Hasta videojuegos. Por supuesto, no a todos les gusta ni a todos logran comprender bien la complejidad de la narrativa gráfica, pero creo que es una alternativa más de materiales que disfruto llevar y mostrar y que creo que pueden más personas también mostrar, ¿no?
Entonces, la siguiente diapositiva les trae unas referencias que tal vez nos puedan ayudar, que es en lo que está basado esta plática. La siguiente, por favor. Y pues espero que mis inquietudes sean oídas o al menos los materiales mostrados les hayan dado nuevas ideas de investigación y enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Es pues sumamente interesante, atractiva. Podemos visualizar muchos elementos de los ejes transversales que podemos abordar en el aula cuando a veces a lo mejor nos parece complejo cómo llevarlo hasta nuestros salones de clase. En cambio, pues bueno, creo que la historieta nos apoya y como bien todos los elementos que nos da la doctora, pues bueno, nos ayudan a comprender y a saber hacer un mejor uso de este recurso didáctico dentro de nuestra aula. Muy bien, pues bueno, parece ser que González Nájera nos comenta. Gracias por su ponencia y sugiero que se evalúan o se vayan creando comitecas en los planteles, tanto virtuales como en formato físico. Así nos ayudamos a la creación y difusión de más obras de narrativa gráfica que se van creando. Excelente presentación. También nos dice Miguel Landeros cómo lograr romper este estereotipo negativo ligado a la novela gráfica entre muchos profesores. Bueno, este es un cuestionamiento que hace, nos gustaría responder. Gracias. Ay, perdón, no lo podía activar. Bueno, pues este es un primer paso. Uno, pues agradece que, que el CCH y la universidad hayan creado este espacio. Obviamente es un paso importante y sí creo que pues está en ustedes. Yo no doy a nivel medio superior clases, pero pues está en todos los que damos clases incluir estos materiales, ¿no? Además, yo creo que también los alumnos un poco lo exigen, ¿yo? ¿No? Entonces, bueno, yo creo que esa es la forma. No sabría decirles exactamente. Yo creo que ha cambiado mucho de los casos que contaban, por ejemplo, lo que contó Olga, que quemaban en el boiler, o las cosas que contó Telma, pues ya ha variado bastante, ¿no? Yo sí hice la maestría en narrativa gráfica, o sea, la academia lo acepta. Afortunadamente la libertad de cátedra nos da esta posibilidad de utilizar la narrativa gráfica. Y también depende, como de encontrar los materiales justos, ¿no? No es que cualquier obra de narrativa gráfica sea pertinente ni tenga la calidad que se requiere para elevarla a nivel de arte, ¿no? Yo sí, miren, la verdad es que yo soy de esas que no cree en alta cultura y baja cultura, si no mal estaría trabajando estos temas, pero sí tengo que reconocer que hay obras que tienen un proceso, que tienen un interés, que el autor se lleva su tiempo y todo así, y obras que no son tan bien logradas, ¿no? Entonces, bueno, por un parte sea eso, y por otra, a veces cuando le permitimos a los alumnos que ellos mismos lleven sus materiales sobre eso, nos encontramos con cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo en redes sociales, porque si bien uno de los problemas que nos encontramos, particularmente cuando se refiere a narrativa gráfica, es que la mexicana es cara y que obviamente si los mandas a la biblioteca, pues hay dos tomos, bueno, en la Vasconcelos o en la biblioteca y eso, entonces pues muchas veces yo presto mis libros, ¿no? Y ellos en algún momento que me los regresan, pero pues también hay quienes no los regresan. Entonces, también, bueno, no sé, el Fondo de Cultura apenas republicó una obra de Ricardo Peláez, que afortunadamente está aquí el viernes, mencionada por eso, y de Frick, y vale 15 pesos, ¿no? En esta edición del fondo. Entonces, obras como esa, por ejemplo, que son muy accesibles, podríamos tratar de trabajar, ¿no? Pero también se trata de conocerlas. Entonces, no sé realmente cómo responder a esto de acabar con este problema, porque
Hoy les puedo contar cómo acabé yo con mi problema, ¿no? Yo también tenía ese problema cuando me negaba a utilizarla como parte de mis clases, siendo que yo soy friki, ¿no? Entonces, pues primero es como darse cuenta que es una parte de que sí nos enlaza un poco con otras generaciones, ¿no? Es súper interesante darse cuenta, ahora que murió, ay, se me fue el nombre, el papá de Dragon Ball, cómo tienes tanto en común con tus alumnos cuando tú también sentiste feo, ¿no? Porque tú también la viste, porque son obras súper larguísimas. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Akira Toriyama, sí, porque de repente se me fue. Entonces, bueno, hay cosas que sí nos juntan, ¿no? Y con estas nuevas ediciones que están haciendo de los cómics de Marvel y todo eso, que yo no tengo nada en contra de ellos y muchos están entre mis obras favoritas, pues también tenemos relación, ¿no? Pues yo creo que es todos darnos la oportunidad y se agradece mucho que institucionalmente se dé la oportunidad porque eso promueve el uso justo de estos materiales que, pues no sé por qué, no entiendo por qué siguen mal vistos, ¿no? Es algo que todavía me pregunto. Eso podría decir, pero pues si alguien tiene más ideas, pues comparto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, también bueno, nos dicen aquí también, bueno, felicitan por la presentación y nos dice aquí que, bueno, que González Nájera, que él puede donar al plantel interesado y de este taller, materiales. También igual Carla del Socorro le agradece la conferencia y el conversatorio es muy enriquecedor. Saludos cordiales. Y bueno, asimismo, creo que serían todos los comentarios. Maestra Olga, ¿hay alguno más, no, verdad? Serían todos. Sí, maestra, es lo que estoy viendo. Aquí nada más al final el nombre de Akira Toriyama. Y bueno, yo aprovecho rápidamente, por supuesto, felicito también a la profesora Nadia por todo este trabajo. Coincido muchísimo en algunos apuntes precisamente que vamos a compartir el día de mañana, la doctora Irandi, tu servidora, precisamente para este acercamiento de los chicos mediante la novela gráfica. Uno de los puntos que veo que tuvo éxito, el material que tú utilizaste, es precisamente el contexto que rodeó, ¿no?, a la obra, porque se trabajó muchísimo, hubo mucha información en cuanto, pues, a las noticias, protestas, etcétera, exigencias, ¿no?, incluso. Y eso favorece que haya un acercamiento, pues, una familiarización con la información, pues, más amable, ¿no? Los chicos no están ajenos. Precisamente tú hablas un poco del acercamiento entre generaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque precisamente trabajamos esta parte de Persépolis, pues esta autora, Marjane Satrapi, es iraní, está del otro lado del mundo. Nosotros somos mexicanos, pero finalmente su historia es una historia universal, que es algo que favorecemos también como característica del texto literario, ¿no? Que todo texto tiene un valor gracias a esta aportación que trasciende el tiempo, que trasciende las épocas, que trasciende la cultura, ¿no? Tienes totalmente la razón, con esto coincido absolutamente contigo. Y pues bueno, una vez más, felicidades por esta excelente presentación. Y pues bueno, sería todo por hoy. Sí, gracias, maestra Erandi. No, al contrario, muchas gracias a usted, profesora Olga, y a la profesora Nadia Vázquez. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a finalizar la sesión del día de hoy y me gustaría invitarlos a la serie de actividades que tiene el festival en cada uno de los planteles y que, bueno, el día de mañana pues también tenemos más actividades y ponencias a las 10 de la mañana iniciamos y pues bueno, recordar que organizar y desarrollar un festival cultural significa promover entre las y los estudiantes el gusto por la lectura, la escritura y las demás expresiones artísticas como la danza, el cine, la música y el teatro, las cuales contribuyen a su formación integral y en consecuencia a la adquisición de valores éticos y estéticos que les permitirán consolidar sus conocimientos y habilidades sociales necesarias para una mejor convivencia.
Pues muy bien, muchas gracias y daríamos finalizada la sesión del día de hoy. Gracias. Nada más, una precisión. Aquí el maestro Mario Alberto González Nájera, no nos olvidemos, nos hace invitación al encuentro multiversos y pues también hay un Facebook. Gracias, gracias, maestra Erandi. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a compartir entonces esta información que nos da en el sitio que creamos con el programa para que puedan tener acceso todos a la información y también de los materiales que nos han compartido, a los ponentes, conferencistas que nos permitan compartirlo. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos. Saludos, hasta pronto.